Conexión Goleadora es presentado por Mapfre, a tu lado en el camino hacia la gloria, patrocinante oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Atlético de Madrid, Academia Venezuela. La Spezia, consentimos tu paladar. Amigos de Conexión Goleadora, hemos llegado a 11 años ininterrumpidos al aire, 11 años en FM Center, nuestra casa, primero en Deportiva 1300, después ahora en nuestra nueva casa Hot 94.1, que ya no es tan nueva, ya tenemos 6 años o rumbo a 6 años en nuestra nueva casa Hot 94.1 FM, y también en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en X y en YouTube, donde tenemos una comunidad maravillosa que queremos muchísimo y que creo que muchas de estas personas que se nos han incorporado al Conex universo, por decirlo de alguna manera, merecen un poco de dónde venimos, de dónde viene la idea de Conexión Goleadora, y creo que en este 11º aniversario es una oportunidad para compartir a los que ya estaban con nosotros, compartir anécdotas, y los que se están uniendo nos conozcan un poquito más, y aparte que la dinámica, y de una vez, bien, si no te has suscrito, tienes que suscribirte. Y si te suscribiste, tienes que activar la campanita, las notificaciones. Y si ya cumpliste con todos estos requisitos, de una vez, esta va a ser la dinámica del programa de hoy, o la edición de hoy, o el episodio de hoy. ¿Cuál es para ti el 11 histórico de la Vinotinto? 11 años de Conexión Goleadora, hablamos de un 11 Vinotinto. Bueno, Día de las Madres, estrenamos este episodio 11 de mayo. O si tienes alguna duda, bueno, no vi jugar a Luis Mendoza, no vi jugar a Stalin Rivas, etcétera, etcétera. Bueno, el 11 Vinotinto de lo que tus ojos hayan visto. La madre de todos los 11. Exacto, es la madre de los 11 de Venezuela. Bien. Mire, antes de darle el pase a Pablo, estamos una vez más en la Spezia Ristorante, donde celebramos Navidades, aniversarios y muchos eventos. De nuevo, muchísimas gracias a la Spezia Ristorante. Está la sede de Parque Cristal y esta sede maravillosa, hermosa, el Container Rojo de los Ruices. Por ahí le vamos a decir qué pedimos en nuestro almuerzo. Vamos a ver en un video ahorita qué pidió cada uno en nuestro almuerzo, pero bueno, Pablito, lamentablemente te lo perdiste, pero te vamos a enviar un delivery de pasticho a Miami. El pasticho aquí no pierde con nadie. Por favor, es absolutamente necesario. Sí, señor, sí. Esteban Rojas, que este siempre se siente el nuevo, pero este año lleva para 8 años más o menos. 8 años. Sí. Sí. Desde la época Pablo deportiva. García Escorihuela, desde el año 1, y este servidor, desde el primer día. Miren, rapidito para no aburrirlos con nuestra historia, después Pablo, después tú, por el orden cronológico. Luis Santos, parte fundamental de Conexión Goleadora, un ratico. Siempre hablamos de Luis Santos, aparece esa parte, bueno, va a hablar un ratico. Mira, nosotros había un proyecto, vamos a hablarlo desde el principio, había un proyecto que se llamaba Radio Meridiano, Pablo, ¿te acuerdas? Sí. Radio Meridiano. Se iba a ocupar el dial de AM 1300 de FM Center, que era Radio Recuerdos, una emisora que tenía música antigua, que tenía música muy retro y que no estaba dando los números. Decidieron transformarla en una emisora deportiva y se iba a llamar Radio Meridiano. Yo en ese entonces trabajaba en el diario Meridiano. Hernán Rodríguez, que es como padre de esta criatura, sí, estaba hace rato en el circuito de FM Center, y yo le dije, mi sueño siempre fue hacer radio. De hecho, con Pablo tuvimos un proyecto anterior en una emisora bastante peculiar. En la capital, para no entrar en detalle. En la capital, una emisora bien particular. Sí. Que se llamaba Enfiebrados, también los sábados en la mañana. Y después de Enfiebrados, bueno, la emisora pasó de todo por esa pobre emisora, una emisora muy pequeña, la verdad. Y quedé con las ganas de seguir haciendo radio. Hernán, yo trabajo en Meridiano, estoy en el diario Meridiano, puedo tener un programa, pues sí, tranquilo que cuenta con eso. Por temas legales, alguna cosita del país, entonces Radio Meridiano, que incluso fue vendido así en una preventa, no salió al aire y nació Deportiva 1300 en mayo, el 5 de mayo de 2014. Y en ese primer día de transmisión nació también Conexión Goleadora, que tenía un tema. A mí me asignaron el programa con Edgardo Márquez y con Fernando Petrocelli. Y
el nombre inicial de Conexión Goleadora era Tres en Punta. Porque claro, eran los tres delanteros atacando. Pero ¿qué pasaba? Antes de nosotros venía el programa de béisbol que se llamaba Tres en Base. Tres en base. Que estaba nuestro querido, amado y recordado y respetado Beto Perdomo, en paz descanse, junto a Germán Cartaya. Después estuvo mi gran amigo Guillermo Arcay. Y después de nosotros venía el programa de baloncesto que se llamaba Zona de Tres. Zona de Tres. Entonces, Tres en Base, Tres en Punta y Zona de Tres. Hernán nos dice, ¿verdad, Pablo? No, bueno, Pablo no había llegado, pero Hernán nos dice a Fernando y a Edgardo, mira, juégatelo al derecho y al revés, brother. Mucho tres en la programación, bro. Juégatelo al derecho y al revés, brother. Por cierto, Hernán, un exitoso youtuber con la Vinotinto TV. Y su proyecto Día de Juego, canal hermano, vayan a seguirlo, está con otro compañero de Conexión Goleadora. Antonio Bellas. Le ha ido muy bien en YouTube. Lo queremos muchísimo. Es más, algún día Hernán va a estar en conexión. Entonces seguimos. Entonces, bueno, ¿cómo nos llamamos? Bueno, Edgardo Márquez se la pasaba viajando por el país porque él sigue al Deportivo Táchira, no está en el país. Fernando Petrocelli, saben que en ese momento está radicado en Argentina, y el ancla de base era yo acá en Caracas. Entonces, mira, pero bueno, que tenemos que hacer una conexión. Ahí se me ocurrió, mira, Conexión Goleadora. Y quedó ese nombre desde mayo de 2014 hasta hoy. Y han pasado muchísimas cosas maravillosas, viajes con la selección, noticias buenas, noticias malas, noticias feas, noticias bonitas, la detención de Rafael Esquivel, pero bastantes noticias. El subcampeonato del mundo. O sea, se han contado un montón de historias. Pablo, con estos 11 años. Y otro inciso, rapidito, apenas salió al aire Conexión Goleadora, yo empecé a darle con el martillo a la pared para que Pablo entrara, porque ya tenía una muy buena experiencia con Pablo, aparte de la amistad y la hermandad que nos une, en el programa Enfiebrado. Y fue cuestión de meses, Pablo, 5 meses. Pero qué menos, de hecho, porque estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto. En septiembre me encontraba yo de vacaciones acá, justamente donde me terminé viniendo a hacer vida en Miami, en Estados Unidos, y me llegó un mensaje críptico de Alfredo. Críptico literalmente, es una cosa ahí, estás adentro. Yo, ¿qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? Pablo, ay, ¿qué pasó, papá, azúcar, vale. Uy. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó ¿Cuándo? aquí? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, entonces, nada, regreso a Venezuela y le pregunto a Alfredo, pero ¿qué pasó, brother? O sea, ¿qué vaina es esto? Pensé que éramos amigos. O sea, llévame a comer por lo menos. O sea, y resulta ser que si hubiese existido la especie, te llevaba a comer desde ese entonces. es un buen dato, es un buen dato, es verdad. Caía redondo. No, por favor. Y bueno, resulta ser que después de dar con un par de cuestiones logísticas y de explicar un poco de lo que estaba pasando alrededor del programa, me dice, pana, es que vamos a trabajar juntos otra vez. Vamos a arrancar en Conexión Goleadora. Sí. Estuve una semana realmente de prueba, por decirlo de alguna forma, para ver cómo ajustaba horarios y todo eso en prueba, entre comillas. Por eso le puse Porque, a ver, Pablo tenía la ventaja de que ya, no sé si ya habías empezado a trabajar con Fernando en sus transmisiones de Ruta Vinotinto. Sí, claro. Claro. Ruta Vinotinto no hay necesidad ni de promocionarlo. Es un monstruo en YouTube. Y a mí me llena mucho de orgullo que un producto del fútbol venezolano ya tenga su placa de los 100,000 seguidores. Sí. Yo felicité a Petro en su momento, porque eso... Petro ha hecho un gran trabajo. Sí, eso abre un camino a los demás. O sea, y exactamente. también las marcas se pueden interesar. Mira, sí podemos llegar a una cifra... considerable. Entonces, bueno, Pablo tenía buena relación con Petro. Entre Petro y yo le digo, mira, Edgardo, viene Pablo, que no te gusta bien, sino también. Pero Edgardo lo aprobó de buena también. Y bueno, ahí llega Pablo, porque al estar viajando tanto Edgardo, hacía falta alguien que te acompañara en el estudio. Yo quedaba siempre solo en cabina. Entonces, con los dos, ya era un programa un poco más sólido en cabina. Y aparte, ellos podían hacer reportes desde afuera, y por eso fue Conexión Goleadora. Exactamente. Fueron sucediendo cosas, pues. Edgardo y bueno, Petro no pudo seguir, Edgardo al rato también, entró Juan Cifontes, y ahí es cuando estábamos escauteando quién pudiera ser una persona ideal, que fuera un gran periodista, un gran amigo, un gran compañero, que no fuera rompegrupo, que fuera una persona muy chévere, y llega Esteban Rojas, ¿verdad? Creo que en el año exactamente
2018. Por allí más o menos. 17 me parece, ¿no? Recuerdo que estábamos en pleno boom del Lobo Guerra. Del Lobo Guerra, sí. De hecho. Eh, Sí, bueno, a ver, yo por razones personales, en algún momento me fui al extranjero, estuve 2 años viviendo en el extranjero. Cuando regreso al país, yo regreso al país en 2014, trabajando en aquel momento para el Diario Universal, Claro. otra época del Diario Universal, hay que decirlo. Y bueno, estaba un poco, por distintas razones, me había desconectado del diarismo, digámoslo así, de cubrir el fútbol día a día. Empiezo a trabajar con la FP, con la Agence France Press, y bueno, y empezamos a tener conversaciones. Recuerdo que precisamente por una cobertura de fútbol es que tuvimos como Y coincidimos como y el lo primer hablamos. contacto cuando Y que lo Zulia- queríamos. bueno, mira, Bueno, aquí vamos es a que, descifrar la fecha. Fue cuando Pablo se fue. cuando vino Chapecoense. Cuando vino Chapecoense, después del 2018. accidente, a jugar con Zulia, con el Zulia de Juan Sí, Arango, 2018. con el Zulia de Reni Vega, con el Sí, Zulia 2018. de Joandri Orozco. Claro. Cuando viene a jugar, coincidimos en esa cobertura, conversamos un rato. En ese momento lo vi explicado por razones de agenda. Bueno, se siguió conversando. Recuerdo que me llamó Edgardo Márquez, todavía estaba Edgardo en el programa. Y bueno, terminó cuajando todo. Así es. Bueno, antes de seguir contando esto, yo quiero que vean ustedes lo que pidió cada miembro del staff de Conexión Goleadora de almuerzo acá en la Spezia Restaurante. Celebramos nuestros 11 años en la Spezia. ¿Qué pidió cada uno? Bueno, yo creo que el mejor plato lo tenía yo. Tenía pechuga de pollo a la capresa, genial. Pero bueno, puede venir a la Spezia Restaurante siempre que quiera, de lunes a sábado. Hay promociones, sígalos en Instagram. De verdad que son maravillosos. El mío estaba bastante bueno. Sí. Les digo algo. Ajá. Cochina envidia me da a la distancia, Bien. sinceramente. Tiene que venir. Hay ¿verdad? que ir, O hay si que no, ir. bueno, le hacemos un delivery internacional. Envío Porque- especial. Porque es posible. Pablito, ¿cuál es tu recuerdo más preciado de Conexión Goleadora? Varios. Que se pueda contar desde- Hay, Hay algunos, hay algunos hay- que no se puede decir. hay algunos publicables, otros impublicables, pero de los publicables, mira, desde esas entrevistas que hemos hecho con varias de las grandes figuras del balompié internacional, por aquí, por este programa pasaron desde Iván Zamorano hasta Alessandro Nesta, pasando por una gama amplísima de técnicos. Jorge Luis Pinto, después de haber hecho la locura que hizo en el Mundial de 2014, por ejemplo, con Costa Rica, pasaron todos los seleccionadores nacionales, En esa todos, entrevista, Pinto aconsejó a a San Vicente, San Vicente, me acuerdo, ¿cómo no? que le dijo, mira, es hora, tienes que renovar sin miedo, te van a resistir, Ujú. pero tienes que renovar. Exactamente. Y como dice Pablo, y exceptuando Peckerman, que Peckerman fue Sí, bueno. estuvimos en la rueda de prensa, pero todos los seleccionadores nacionales, como Han dice hablado Pablo, para Conexión han hablado en entrevista exclusiva para Conexión Goleadora. Sí. Entonces algo también que nos llena de orgullo, Pablo. Sí, definitivamente. Y bueno, siempre está uno que es un poco triste porque al final de cuentas también tiene que ver con una decisión de vida, ¿no? En este caso la que tomé de aquel último programa en cabina, entre comillas último, porque volveré a hacer alguna vez en cabina algo por allá, todos juntos. Cuidado, y si no lo hacemos todos juntos, más bien aquí en el Mundial, ya esa es otra Amén. historia. Pero ciertamente fue uno de esos días difíciles, ¿no? Porque es que además era cargar con toda la decisión personal de emigrar y luego también el hecho de no saber cómo iba a continuar, pero al final nos ingeniamos una fórmula en la que pude seguir dentro de Conexión Goleadora y luego todo fue caminando a que nos mudáramos de alguna manera o a que conviviéramos también en este formato de YouTube que es tan extraordinario, que te permite tanta libertad y tantas cosas que al final de cuentas pues es un nicho, creo, ideal para poder permanecer. Yo creo que quizás
sí, entre los alegres, bueno, eso, la cantidad de entrevistas y cosas buenas que hemos hecho, los viajes también, más de uno Claro. por Venezuela, viendo y contando historias, e Por incluso Venezuela y por el exterior también. es que a eso quería llegar, por el exterior también, e incluso ahora, estando aquí en Estados Unidos, hemos hecho coberturas también dentro de los Estados Unidos para Conexión Goleadora y las vamos a hacer porque vamos León a estaba en la Copa América también al lado de Sí, señor. porque y no quiero con esto llenarme la bocota ni decir muchas cosas, pero vamos a estar en el Mundial de Clubes, cuidado, por ahí vienen cositas, así es que estén siempre atentos porque van a pasar cosas interesantes con ese partido de Pachuca y Real Madrid y algunas cosas más, así es que por ahí vamos a seguir haciendo cosas aquí Nosotros en seguimos y Conexión bueno, cada Goleadora. vez ampliando los horizontes. Esteban, qué recuerdo así, o sea, que fue un momento con el que puedas compartir con la Conex comunidad de YouTube eh, que tengas para compartir. Mira, pronto va a tocar un momento interesante, pero espérense, vamos a ver, pero pronto va a haber un momento interesante. Sí. Pero bueno, creo que aparte del trabajo que siempre hemos venido haciendo, el seguimiento que se le hizo, por ejemplo, en su momento a la crisis de la Federación Venezolana de Fútbol, donde fuimos Sí. absolutamente referentes, ¿no? En ese seguimiento del caso y bueno, y de todos los sucesos que llevaron a la actual directiva presidida por Jorge Jiménez a la Federación Venezolana de Fútbol. Pero bueno, yo creo que los primeros días fueron bien interesantes. Yo tenía mucho tiempo sin hacer radio en aquella oportunidad. Yo hice radio muy joven. Yo recuerdo que yo hacía un programa, un resumen deportivo semanal con Pedro Pensini y Fleury en la competencia en Unión Radio. Sí. Pero bueno, después de eso tuve muchísimos años sin hacer radio y bueno, digamos ese reencuentro con la radio fue bien interesante, las entrevistas que pudimos hacer comenzando. Y bueno, creo que para mí, y eso es lo que creo que es lo más feliz para mí de Conexión Goleadora, es que uno tiene lo que digo, uno le pega al fútbol venezolano, pero uno le tiene mucho cariño al fútbol. Uno lo pega, pero es por su bien. Sí. Vamos por tu bien. Te va a pegar, pero es por tu bien. No. Sí. Sí. Pero es lo que le decía la mamá de por cierto, el día de las madres. La mamá, yo te pego con la correa, pero es por tu bien. No hay mamá, pero qué bien. Pero bueno, pero gracias a esos correazos yo no ando robando. Pero Por ejemplo. fue mi reencuentro día a día. El programa era diario. Con el fútbol venezolano y entramos en una dinámica bien interesante de volver a seguir los partidos ya más de lleno, volver a seguir a los jugadores más allá de la selección, volver a seguir la liga fútbol de manera mucho más periodística, digamos. Consistente, sí. No el fanático, sino el periodista dedicado de nuevo a la cobertura del fútbol venezolano, que la hice por años en el Universal. Entonces, bueno, para mí eso es lo más feliz que ha sido para mí de este reencuentro con la radio y de Conexión Goleadora. Y luego, pues el reencuentro con viejos amigos, viejos compañeros de cobertura. Bastantes anécdotas que no se pueden echar durante entrenamiento. Bastantes regaños nos llevamos. Y thank you, reencontrarnos también. ha sido muy agradable. Y thank you también, ¿no? Thank you también. Sí. El periodista podía dividir el cerebro en dos. Y el señor Chimichurri. Mira, sí, cómo no. Yo tengo un par de momentos. A ver, uno personal y otro periodístico, pues siempre nos hemos basado en el buen periodismo, hacerlo de la mejor manera posible. Va un poco con lo que dice él, lo que generó esa crisis. Y Pablo se acuerda bien cuando amanece en Venezuela y Rafael Esquivel es detenido. Yo creo que con mucha modestia aparte, la mejor cobertura y más seria la tuvimos nosotros. Sí. Porque mientras otras personas u otras líderes de opinión se iban por lo exacerbado, por fin, en corrupto preso, o sea, sin defender a Esquivel, sin defender a nadie, pero o sea, no había las pruebas, pero nosotros nos enfocamos en resolver el caso. ¿Por qué está detenido? ¿Por qué cayó? ¿Qué él investigaba? Y fuimos los primeros en hablar con el abogado Rafael Esquivel a las horas de su detención. Y él explicó que le acusaban de tal y tal cargo, y después la fiscal
del caso anunció. O sea, eso a mí me A hizo los, sentir periodísticamente. a los Sí, 20 muy minutos, a la media orgulloso. hora. Sí, a los 20 minutos, a la media hora salió esa rueda de prensa y nosotros antes habíamos tenido ya las declaraciones del abogado de Rafael Esquivel. Y en ese sentido, Alfredo, yo sé que estas a ti también te van a llenar de orgullo, las entrevistas con los futbolistas en su momento clave. Su momento top, sí. Salomón Rondón venía de jugar Champions y de meter gol en Champions League en el Zenit de San Petersburgo, pasó por los micrófonos de Conexión Goleadora e incluso puso música en Conexión Goleadora. Le pidió al operador Juan Alfaro, que era quien estaba en aquel momento, ponme tal canción y le ponía, creo que era una salsa, ahora no recuerdo, Claro. pero así. José Martínez también lo hizo. Y Sí, señor. también con recién ganada la Copa Libertadores, Lobo Guerra, que nos contó el drama personal Sí. del tema de Chapecoense, porque ellos pudieron haber ganado Libertadores, eso fue después, exacto, Sudamericana y Libertadores. Entonces hablamos con Lobo Guerra y estaba fresco eso y de verdad que creo que fue después del accidente de Chapecoense. No recuerdo si ganó primero Libertadores, después Sudamericana, pero después de esas finales, creo que después de Sudamericana, con el drama fresco, nos habló y fue algo realmente conmovedor con lágrimas en los ojos. Y en lo personal, somos como una familia venezolana. Y la primera cena de Navidad, creo que estaba Anthony, estamos iniciando relaciones amistosas con la especie, estaba Esteban, no sé si había llegado Luis, creo que estaba María Suárez, Sí. y decimos algo, bueno, como somos una familia venezolana, tenemos por videollamada a Pablo. Nos parecíamos, o sea, somos tanto o sea, somos venezolanos, somos tanto como una familia y yo dije, wow, y gracias a Dios hemos celebrado Navidad tras Navidad con los amigos aquí, Pablo que está afuera. Si por casualidad alguno de nosotros debe partir pronto, seguirá estando en la mesa. O sea, no sabemos porque en Venezuela no tenemos la historia escrita a largo plazo. Exacto. Y creo que eso lo hace bonito. Hay otro detalle también, que te pongas nostálgico, que ponga nostálgico yo. Hay un antes y un después en Conexión Goleadora. ¿Cuánto nos queda por ahí? 10 minuticos. 5, bueno, rapidito. Antes y un después en Conexión Goleadora. Y creo que ha marcado la evolución, no solo en cuanto a plataforma, en cuanto a ingresos, en cuanto a autogestión, y es la llegada de Luis Santos, ¿verdad? A mí me parece, sí, vente. Ovación Me de pie. parece súper importante la llegada de Luis Santos. Él apareció en varios videos, lo estamos llevando poco a poco como gran talento que es, pero él es nuestro gran productor, quien lleva nuestras redes. Hemos ido a YouTube, hemos estado en Instagram, generamos contenido en TikTok, muy honestamente, sin conocer mucho, nosotros somos más viejitos, sin conocer mucho de la materia, estamos a nada de los 100.000 seguidores, en Instagram de los 50.000 y en YouTube creciendo. Bueno, Y contenidos que han llegado a millones de views ya. sí, 2 millones, 3 millones, o sea, es algo que Sí. es genial y todo se lo debemos a él. Y por eso hay un antes y un después y es parte fundamental de Conexión Goleadora. Él es Luis Santos, lo han visto en algunos videos también analizando. Seguramente a partir de ahora lo verán muchísimo más y bueno, es Bienvenido. curioso porque cuando él llega a Conex, o sea, yo siempre he sido muy estricto. Cuéntalo del apodo. Mira, no. No. Yo todavía lo tengo guardado en WhatsApp. Leo también que Luis ya tiene. Santos posible pasante. Cuando ya es posible pasante. Porque aquí siempre nosotros buscamos cuando hay que hacer un reemplazo, nosotros mismos, y son como tres, somos muy exigentes, y esto nos lo sugiere la misma emisora, Fafa Álvarez, con quien estamos muy agradecidos por recibirnos en Hot. Y dice, mira, que hay un muchacho que mandó un currículum. Ay, ¿quién será ese? Una camisa del Barcelona. No, vale, pero esto no va a funcionar. Bueno, tráelo un día a ver. Bueno, ha sido la sorpresa más grata. Digo sorpresa, digo sorpresa porque sé que Esteban iba a funcionar, que Pablo va a funcionar, pero teníamos la expectativa con Luis. Ha sido la sorpresa más grata que hemos tenido en Conexión Goleadora. Hay decisiones buenas y decisiones malas. Esta ha sido una de las muy buenas decisiones. De las mejores. Sí. No, chicos, qué decir, bueno, después de eso, para mí es algo, ustedes saben, es algo enorme. O sea, es la primera experiencia laboral que yo he tenido. Si tuvieras experiencia. No, pero bueno, pero cada día. Descubrimos con gran dolor y avejentamiento que cuando ya uno trabajaba, este muchacho no había nacido. Bueno, disculpe lo poco, Luis. Disculpe lo poco. Yo me he formado con ustedes son mi modelo para muchas cosas, entonces es algo que, mira, yo tengo el honor de poder decir que soy parte de este proyecto, que soy parte de Conexión Goleadora, a momentos
a manera personal, la primera vez que fui con ustedes al estadio, que fue un entrenamiento de la Vinotinto, no me lo olvido nunca. Las finales de la liga, poder ir a partidos de Libertadores, a partidos de Sudamericana, a partidos de eliminatorias, todo lo que hemos crecido, para mí bueno, es indescriptible. Pero sobre todo eso que les quiero decir y por supuesto agradecerle a la gente porque todos formamos parte de una gran familia venezolana. Unos estamos aquí, Exacto. otros estamos, mira, está en Tailandia, nos han dicho que nos siguen. Bueno, sí, Sí. en todas partes. En el región de Indonesia. Indonesia. Esa es una de las cosas bonitas de Conexión Goleadora, que en cierto modo somos parte de esos nexos con Venezuela. Ujú. Hay mucha gente que está afuera, mucha gente Somos nos una escribe, conexión entre todos. y realmente somos Sí, una totalmente. Yo creo que somos el gran estadio invisible que en todas partes del mundo hay asientos para quien sea fanático de la Vinotinto. Luisito, Totalmente. hacer otro corte y meter publicidad. Mira, qué momento. Eso nunca se lo he preguntado, Luis, ¿verdad? Qué bueno. ¿Verdad? Estás desde 2019 y 2021, después de la pandemia. ¿Cuál es tu momento Conex para ti? cuando me conoció. Hasta que te conocí. Cuando dijeron que era tu hijo. Cuando preguntaron. Fue horrible. Sí, fuimos a una pausa y preguntaron. No me da Me voy a pena, parar, me voy a parar. Me voy a parar. Y me Me voy a preguntaron, parar. esa es tremenda anécdota. Sí, me preguntaron, ¡ay! Este es tu hijo. Coño Esteban, coño Esteban. Sí, No, mira, oye, sí, ahí queda. putativo. A nivel personal, el que ya mencioné, yo diría el primer entrenamiento que fui, bueno, la primera vez, de hecho, cuando los conocí a ustedes, porque eran temas, era en la pandemia, entonces, como tal, el programa era a distancia, me acuerdo que lo hacíamos por Skype en ese momento. Exacto. Entonces, sí, cómo hemos evolucionado también, ¿no? Entonces, bueno, fue el día de conocerlos a ustedes, de ver cómo se ejercía la profesión, ver a los jugadores de la Vinotinto. Yo eso es uno de los días que más me quedo. Y quizá a nivel más profesional, a mí me gustó mucho, tanto coberturas como la del preolímpico que he podido hacer, como lo de las eliminatorias, el crecimiento que tuvimos en Copa América. El crecimiento que tuvimos en Copa América, lo que hemos hecho en las diferentes plataformas digitales y ese crecimiento que hemos tenido. Y toda esa gente que se ha sumado, que nos comenta aquí en YouTube, que nos comenta en Instagram, en TikTok, que es algo nuevo para nosotros, pero que gracias a Dios vamos y vamos cada vez para más. Entonces yo me quedaría con esos dos, como tal. Así es. Bueno, puñita, y vamos con los 11 históricos de la Vinotinto de cada uno. La madre de todos los 11. La madre de los 11. Yo les voy a decir qué es tener corazón vinotinto. Cuando me como una arepa frita con diablitos. Cuando mi mamá me pregunta cuántas arepas quiero. Cuando mi corazón se llena de sabor y alegría. Diablitos Underwood. En tu corazón y en el corazón vinotinto. No es clickbait, vamos a hablar de los 11 históricos con las distintas etapas de experiencia. Esteban, que vio el partido en el Callao, el primer partido de fútbol en Venezuela, tiene una amplia historia para contar. Alguien de mediana edad como Pablo y yo, que hemos visto agua bajo el puente, y bueno, alguien joven, pues creo que va a ser bien interesante. Usted va a dejar su 11 también en el programa de radio más temprano. Varias gente interactuó con esta misma pregunta. Entonces, bueno, primero que nada, Pablito, ¿cuál sería tu 11 histórico de la Vinotinto y algunos porqués? 11 años de conexión goleadora y este es nuestro 11, al menos el de Pablo García Escorihuela. En el arco es probablemente el puesto donde está más difícil la cosa, porque hay mucho donde elegir y muy bueno además, porque puedes argumentar desde Wilker Fariñez, que fue el arquero del equipo subcampeón del mundo en sub-20, pasando por su buen momento con la Vinotinto. Puedes elegir a Rafa Romo, que es el arquero titular actual de la selección que ha estado, o que está, mejor dicho, más cerca de lograr el cupo al Mundial, pero también te puedes agarrar de un par de figuras del pasado, Renny Vega, por ejemplo, que cumplió con la mejor Copa América en la historia para Venezuela, y Rafael Dudamel, que le daba a Venezuela en el arco una seguridad, una prestancia tremenda, aparte pateador de tiros libres y un líder absoluto dentro de la cancha. El primer finalista de Libertadores también. Que además tiene eso como corolario, que es el primer finalista de Copa Libertadores. Yo voy a poner a Rafael Dudamel en el arco. En el lateral derecho, Roberto Rosales. Los centrales van a ser José Manuel Rey y Osvaldo Vizcarrondo. Rey,
porque a pesar, digamos, de que hay otros notables centrales venezolanos, como Pedro Acosta, por ejemplo, como pudiera estar de repente Franco Rizzi, que es igual de la misma época de cuando Rey empezó, Rizzi estaba ahí ya en algún momento jugando. Lo que logró José Manuel Rey desde el liderazgo, justamente, desde lo que hizo con la Vinotinto de Richard Páez en adelante, fue absolutamente tremendo. Aparte con el Caracas, pues fue también líder de la campaña admirable, tanto de la de 2007 como la de 2009, que llegó a cuartos de final de Copa Libertadores, y eso es absolutamente innegable. Rey y Vizcarrondo como compañero, porque cómo negar el carrerón que ha hecho Osvaldo como central y que de alguna manera me permito ponerlo, digamos, en esa élite de centrales venezolanos, entiendas, élite de centrales venezolanos, ¿no? Pudiera cualquiera discutir y decir, ¿por qué no está Fernando Amorebieta? A mí en lo particular me parece que fueron pocas apariciones las de Fernando Amorebieta. Plenamente de acuerdo. Y después... Esteban dijo algo esta mañana muy importante. Llegó tarde a la Vinotinto y se fue temprano. Bingo, llegó tarde, se fue temprano. Y después el cómo, que también importa, ¿Cómo? ¿no? Sí. El cómo, ¿no? Que también importa y mucho, creo, también en este caso, ¿no? Hay algunas sombras ahí detrás de lo que pudo haber ocurrido con él. En el lateral izquierdo hay alguna dificultad porque pudiera uno agarrar a Jonay Hernández, por ejemplo, de la época de Richard Páez. Pudiera uno tratar de tirar de algún otro futbolista, digamos, cambiado de banda, quizás, pero al final de cuentas Gabriel Sichero fue el que mejor rendimiento dio en esa posición y como lateral izquierdo pues tendría que estar ahí. Más allá de que de pronto pueda tener su resistencia por algunas personas, es indudable lo que hizo. Pájaro Vera como primer volante junto a Tomás Rincón en esa primera línea de mediocampistas. Estoy dudando entre poner 3 volantes ofensivos o 2. Voy a ir con 3. ¿3 volantes ofensivos o 2? Ajá, dice Pablo. Voy a ir con 3 y voy a hacer una mención especial porque el delantero va a ser uno, es Salomón Rondón. Para mí no admite discusión ninguna, más allá de las buenas carreras de Ruber Morán, de Giancarlo Maldonado, de tantos buenos arietes que ha tenido Venezuela. No ha habido uno como Rondón y creo que no va a haber otro como él tampoco. Es el líder goleador, además, histórico de la Vinotinto. Indiscutible. Los 3 volantes ofensivos. Mendoza, Luis Mendoza, no lo vi jugar, pero la pura referencia y lo que uno sabe, lo que uno puede haber recabado por ahí, tiene que estar. Juan Arango, jugando escorado hacia la izquierda, y en el centro, Stalin Rivas. Así es que ese es mi 11 histórico de la Vinotinto, chicos. Bueno, creo que va a ser bastante parecido al nuestro, el 11 de Pablo, con sus debidas explicaciones. Es difícil ajustar a todos, Sí. pero antes, mira lo que decían en la mañana el amigo César. Decía Angelucci, René Torres, José Manuel Rey, Pedro Acosta, Jorge Zurdo Rojas por la izquierda, Tomás Mira. Rincón con Richard Paz y William Méndez. Adelante Juan Arango, Stalin Rivas y Ruber Morán. Bien andino ese 11. Bien Sí. Bien andino. Mira, este es muy bonito y te lo agradecemos mucho, Arturo Villarreal, si andas por aquí. En ese 11 histórico hay 3 indiscutibles: José Manuel Rey, Juan Arango y Conexión Goleadora. Muchísimas gracias. Felicitaciones, muchachones. Son una referencia obligada del fútbol. Que vuelva la modalidad de emisión diaria. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ¡Qué responsability! Bueno, vamos a ver quién quita. Pueden pasar cosas, ¿verdad? ¿Por qué no? Why not? ¿Sí? Nunca digas nunca. Jesús Pino, Dudamel, Rosales, Rey, Vizcarrondo, Rojas, Rincón Vera, Arango, Maldonado, Stalin y Salomón. Aquí está. Y Antonio Hernández, un punto muy válido, y esto puede marcar esta misma discusión en unos años. El único 11 histórico que podría recordar, sin duda alguna, va a ser el que nos lleve a un mundial. Que puede marcar la discusión en unos válido, años. Esteban, usted que vio ese primer partido en el Callao de los ingenieros ingleses que estaban desarrollando el tranvía a las minas, ¿quién mejor persona? ¿Quién mejor para dar un 11 histórico? El 11 para ti. Mira, a ver, primero voy a basarme en los jugadores que vi, más allá de las bromas, solamente un futbolista que no vi, voy a incluirlo en el 11, que es Mendoza. ¿Por qué? Igual que Pablo. Porque es que cuando tú escuchas a los futbolistas, exfutbolistas, que coincidieron con Mendoza en su época,
te hablan del hombre con una reverencia, con una admiración que obliga a incluirlo en una discusión como esta, ¿no? A cualquier exfutbolista, hoy entrenador, evidentemente, que tú le preguntas por Luis Mendoza, de verdad, todos se quitan el sombrero ante Luis Mendoza como jugador. Entonces, Incluso personas que lo adversaban. eso, por eso, inclusive Sí, rivales e inclusive algunos personajes que no vamos a incluir porque no es la idea, o sea, que no vamos a nombrar porque no es la idea generar polémica con esto, pero Dirigenciales. con egos importantes, egos enormes, se quitan el sombrero ante Luis Mendoza. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Yo voy a comenzar evidentemente con el arco, voy a coincidir con Pablo. Es una posición difícil porque hay gran talento, pero yo me voy a quedar con Rafael Dudamel. Lamentablemente, por el carácter, Rafael Dudamel jugó menos partidos de los que tenía Sí. que haber jugado en la selección absoluta, pero además Rafael Dudamel tiene un elemento muy extraño en los porteros y que voy a terminarme decantando por eso. Además de ser un excelente portero bajo los tres palos, Rafael Dudamel era un portero goleador, una especie extraña. Todos recordamos ese gol contra Argentina. Rafael Dudamel era, es eso, los Higuita, los Jorge Campos, Rogerio Ceni. Rogerio Ceni. el Rogerio Ceni, que es el papá, hoy en el Día de las Madres, pero vamos a decir que Rogerio Ceni es el papá de los porteros goleadores, es esa especie de portero extraña, y que bueno, que como es una rareza y como además era un extraordinario portero, vamos a incluirlo en el 11. Como lateral derecho, Roberto Rosales creo que, bueno, por su trayectoria en Europa es indiscutible, tal vez proyecta por allí a Aramburu que pueda igualarlo. En este momento más que el Rosales Por de eso. su edad, pero hasta que no logre la carrera Exacto. Rosales va a ser Rosales. Es Rosales. José Manuel Rey inamovible en el centro de la defensa. Creo que eso no va a haber mucha discusión. Como pareja de José Manuel Rey, yo me voy a quedar con Osvaldo Vizcarrondo por su trayectoria en el extranjero. En Francia mantuvo el tipo. Paraguay, donde iba, Colombia. Vizcarrondo dejó buen recuerdo, dejó calidad. En Venezuela, múltiple campeón. Entonces, si bien está por allí Pedro Acosta, por ejemplo, entre los históricos, creo que me voy a quedar con Osvaldo Vizcarrondo. Por izquierda voy a hacer la trampita que hace todo el mundo. Él no era lateral izquierdo, pero es un futbolista de inmensa calidad, Jorge el Zurdo Roja. Quiero ponerlo como lateral izquierdo. Hasta aquí está la parte más sencilla, aunque coger portero y centrales tuvo sus complicaciones. En el medio campo, y aquí también vamos a hacer un poco trampas para reestructurar esto, pero Tomás Rincón creo que tiene que ser referencia en cualquier once inicial, un futbolista con amplísima trayectoria en Europa. Hasta el momento es el mediocampista venezolano con mayor trayectoria en Europa históricamente, peleándola con Arango, evidentemente, pero bueno, Arango es más ofensivo. Y bueno, voy a decantarme con Tomás. Me va a doler dejar por fuera aquí, por ejemplo, a un tipo como el Pájaro Vera, importantísimo en el boom. Le duele dejar por fuera el Pájaro. Sí. Fácil chiste. No, el chinazo que se lanzó hoy. No, exacto, no. Pero fue, bueno. Yo creo que tú se puede decir. Mejor que. No quiero perjudicar a mi amigo, pero fue nominado a chinazo del año. Si ustedes lo piden, en el próximo video lo revelo. Revela el chinazo de Teo. Lamentablemente vamos a dejar fuera a Luis Vera en este 11 y voy a elegir un acompañante aquí sí proyectando a futuro y porque ya creo que tiene una trayectoria en Europa que lo avala. Y además ha formado parte de momentos importantes en el fútbol venezolano. Y Ángel Herrera creo que tiene palmarés para... sí, todavía es un jugador joven, pero creo que tiene... No ha terminado de escribir su historia, pero ya tiene mucho tiempo en España. No hay muchos jugadores venezolanos que hayan estado en roles protagónicos tanto tiempo en Europa como Yangel Herrera. Formó parte de una generación mundialista muy subcampeona del recordada, y voy a quedarme con él como representante de esa
de esa selección sub-20, subcampeona del mundo, ¿no? Y creo que las cosas lo avala su trayectoria. Arango es inamovible. Es inamovible también, ya lo dijimos, Luis Mendoza hay que ponerlo. Y acá viene lo difícil. Obviamente Salomón Rondón es mi 9, Claro. pero me queda entonces escoger una cosa, o un volante adicional o un delantero. Eso es difícil. Escoger un volante adicional significa sacrificar a Giancarlo Maldonado, que fue lo que más me dolió. Que hasta la irrupción de Salomón Bota Rondón de oro. Era nuestro gran delantero, bota de oro de América. Pero bueno, por allí hay muchísimos mediocampistas. Lamentablemente el Lobo Guerra no tuvo el impacto que pudo haber tenido en la Vinotinto, creo yo, durante la etapa de César Farías. Pero bueno, es nuestro primer campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional. Y bueno, la decisión es difícil. Pero al final voy a decantarme por Giancarlo Maldonado, por lo que significó Giancarlo Maldonado en su momento y también por lo que fue Giancarlo Maldonado en el boom Vinotinto, ¿no? Creo que, y además Giancarlo Maldonado tuvo un rol interesante porque es hijo del boom y luego fue una especie de nexo con la generación siguiente. Además, el apellido Maldonado, seguir con el linaje. Seguir con el linaje que tan alto dejó Carlitos Maldonado. Entonces yo me voy a quedar con Giancarlo Maldonado. Así es, mira, me gusta mucho porque como que toma algo de cada generación y es importante. Luis Santos, nuestro, bueno, el más joven, es menor de edad, no está aquí. Saludamos a César Acosta, que es una máquina, se tuvo que ir por compromisos. Pero Luis Santos de los más jóvenes y a ver qué para ti, o de lo que has visto o de lo que has podido recopilar, ¿cuál sería tu once? A ver, para mí tiene mucha importancia la Copa América 2011, obviamente fue de las primeras cosas que he visto de la Vinotinto, con lo que me empapé en todo esto, también con lo que me empezó a gustar el fútbol. Yo comenzaría en portería también con Rafael Dudamel. Con Rafael Dudamel, a pesar de que creo que Rafa Romo es el primer arquero que fue a un mundial con una selección juvenil venezolana. Pues sí. Un arquero que podría ir al mundial con la selección mayor ahorita. El mejor en la historia en penales. El mejor en la historia en penales, sin duda. Sí, un tipo como Renny Vega también está por allí. Sí, o sea, también está por allí, pero yo creo que sí, obviamente seguramente una eliminatoria, Rafa Romo te trae algunos números interesantes de arcos en cero que no han tenido otros, porcentaje de atajadas. Yo creo que Rafa Romo puede sentarse en esa mesa ahorita y a lo mejor en un futuro es el indiscutible. En un futuro es el indiscutible, eso es lo que yo creo que va a llegar a ser. Pero bueno, me quedo con Rafael Dudamel. En el lateral derecho, como bien decía Esteban, John Aramburu tiene una proyección enorme, pero ese puesto es de Roberto Rosales por la trayectoria que ha tenido su carrera, en qué equipos ha jugado. Roberto Rosales ha sido importante en la Vinotinto, tanto lateral derecho como muchos años también teniendo que cumplir de lateral izquierdo. Entonces creo que es un inamovible por ahora. La dupla de centrales, José Manuel Rey. Yo creo que si tú armas un once histórico de la Vinotinto, hay tres nombres que no salen, que la mayoría siempre repite, que son José Manuel Rey, Juan Arango y Salomón Rondón. Esos son los tres. Entonces, José Manuel Rey es uno de los centrales. El otro central me voy con Osvaldo Vizcarrondo, también por su trayectoria, por todo lo que jugó en Europa, en equipos importantes en América, lo que significó para la Vinotinto. Y de lateral izquierdo, aquí me quedo un poco más en lo personal por lo que yo he visto. Me quedo con el jugador favorito de Esteban, Gabriel Sichero. No, yo no tengo nada en contra de Gabriel Sichero. No, yo digo que es tu jugador favorito. Sí. Lo que pasa con Gabriel Sichero, creo yo que él tuvo el pico más alto que ha tenido un lateral izquierdo venezolano. El pico más alto. Lo que pasa que fue en el momento en que Noel San Vicente lo reconvierte con el Caracas, él llega a esa posición con la selección nacional, juega esa Copa América en la que estuvo un nivel absolutamente superlativo, pero creo que fue como un periodo no tan extenso como nos hubiese gustado, ¿no? Y bueno, y luego toda esa especie de peregrinación en el desierto que trajo la salida de Gabriel Sichero habla de lo que fue Gabriel Sichero. O sea, yo no tengo allí, es una gran opción, es una buena escogencia, pero bueno, yo prefería allí hacer la trampita y quedarme con el zurdo rojo. Porque el zurdo rojo es uno de los grandes futbolistas venezolanos de todos los tiempos. Claro, por supuesto. Sí. Continuando con el medio campo, voy con el Pájaro Vera.
voy con Tomás Rincón también, qué decir de Tomás Rincón, por supuesto. Y aquí es donde tengo la duda entre el Lobo Guerra o Maestrico González. Probablemente si estuviéramos hablando de un 11 de los mejores jugadores venezolanos de la historia, pondría el Lobo Guerra, Claro. por lo que significa. Pero si hablamos de un 11 de la Vinotinto, de lo que significa la participación de un futbolista con la selección nacional, voy a ir por el doble pivote con Tomás Mira Rincón, tú. Tomás Rovera, por derecha Maestrico González y por izquierda Juan Arán. Se parece Arán. bastante. Lamentablemente, el periodo de Lobo Guerra fue en su peak, en su mejor momento con la selección, no fue Breve, tomado en sí. cuenta y no tuvo ese impacto, como dice Luis, pero como jugador individual, en líneas generales, yo creo, coincido plenamente contigo. Ojo, sin menospreciar a Maestrico González, que Maestrico González es uno de los futbolistas más cerebrales Sí, que correcto. hemos visto en la selección nacional. Por ejemplo, no va a entrar o es difícil que entre, pero Maestrico González, Luis Manuel Seija, eran jugadores muy pensantes, ¿no? De hecho, un jugador como ese, en esta Vinotinto de hoy, de Bocha Batista, hace bastante falta, ¿no? Sí. Como anillo al dedo. Ese sería el mediocampo y arriba Salomón Rondón, que si logramos, Dios quiera, la clasificación al Mundial, logra anotar en un Mundial, yo creo que coincido con lo que han dicho ustedes, puede ser el mejor jugador venezolano en la historia. Y al lado de él, Giancarlo Maldonado. Todos nos hemos olvidado Ajá. y es un poco pecado. Lo que pasa es que la competencia es grande y no vamos. Stalin Rivas, ¿no? yo lo puse. Ahorita. Bueno, Yo lo puse, usted va yo lo con puse. Stalin. Pablo lo Muy puso, bien, sí, sí. bien, Yo lo bien. puse. No, que tiene memoria corta, acuérdate que la edad no Sí, es... sí, pero Stalin Rivas Son las sí. cosas de la edad. sí, Tú sabes que a mí merece. me contaron que cuando Esteban empezó a ver fútbol, los árbitros todavía silbaban con los dedos. Ajá. No existía el Pero silbado. lo de Stalin Rivas es un poco pecado no haberlo incluido, pero ya dijimos por qué, ¿no? Bueno, Sí, pero, no, pero a él ver, incluyó, yo también lo voy a incluir. no, A y mí a me ver, encanta Alfredo. mucho Disculpa. lo que hemos hablado, las distintas perspectivas. Lamentablemente por la historia de nuestro fútbol, todos los 11 son muy del siglo XXI. Porque uno ve, por ejemplo, el 11 de Argentina, tiene que estar Maradona, tiene que estar fulano, el 11 de Brasil, Pelé, metes a Garrincha, Roberto Carlos, o sea, es muy del siglo XXI, porque después del año 2000 es que Venezuela empezó a competir realmente, pero viendo lo que hizo Esteban, lo que ha hecho Pablo, yo creo que es importante honrar cada etapa de la selección. A lo mejor el rendimiento colectivo no era el mejor, pero había jugadores que a lo mejor merecen ser recordados. Igual esto muta con el tiempo, no hay un once histórico Sí. tallado en piedra por los siglos de los siglos y cada vez los jugadores son mejor. De hecho, muchos hoy, Aramburu, Rafa Romo, algún otro, Herrera, que lo en incluí un yo. futuro y Dios mediante clasificando un mundial, la discusión va a terminar, va a ser complicado, ¿no? Pero mientras Sí. no se termine de escribir esa historia, vamos con el 11. Yo coincido plenamente con ustedes, Rafael Dudamel, aunque en unos años, si todo sale bien, va a ser Rafa Roma el mejor portero de todos los tiempos. Rafael Dudamel, mucho tiempo con la selección, subcampeón de Copa Libertadores, finalista, también muy bueno en tandas de penales cuando le tocó en clubes y en selección marcó gol, un gol inolvidable, tiro libre contra Argentina. Lateral derecho, yo creo que no hay ninguna discusión. Roberto Rosales, carrera impecable, súper entregado con la Vinotinto, un ejemplo dentro y fuera de la cancha. José Manuel Rey tampoco lo discutimos, ya lo explicaron los muchachos. Personalmente, como futbolista, a mí me gusta muchísimo más Fernando Morevieta que Osvaldo Vizcarrón, pero estamos hablando del impacto en la selección. Y al igual que Pablo, por eso hacía esa acotación y me gustó mucho la frase que dijo hoy Esteban, entró tarde a la selección y se fue temprano y el cómo se fue. Sí. Yo creo que eso le resta puntos, pero de igual manera, si a alguien le parece que junto a Rey, uno de los mejores centrales de la historia, es Fernando Morevieta, perfectamente lo puede dejar en los comentarios. Pedro Acosta es alguien que también me duele muchísimo dejarlo por Alejandro Sichero. Alejandro Sichero, sí, y otros tantos, pero Pedro Acosta también tiene mucho significado en la selección. Lateral izquierdo, yo me quedo con la opción de Luis, Gabriel Sichero, por dos cosas. Primero, si vamos al dato duro, nos llenó mucho el ojo, pero el rato que jugó Zurdo Rojas como lateral izquierdo, a lo mejor no fue tan extenso. Sí, Lo es recordamos también, fue utilizado. Es una como, trampita, pero sí, es una trampa. trampita para incluir. Richard Paz lo utilizó muchísimo como ese tribote Lateral infernal volante, de sí. los tres zurdos, volante, zurdo, Arango y Ricardo David, a veces Gaby Urdaneta para desordenar la Y también lo usó, Sí. lo usó adelantado Faría. Faría. Entonces, el rato que jugó como lateral izquierdo fue muy bueno, muy notable, pero Gabriel Sichero, perdón,
se tragó esa posición por un buen rato y lo que decía Esteban, lo criticaron, lo vapulearon, todavía le escriben cosas, a lo mejor hace cosas que no te parecen en Instagram, que no te dan risa, o si te dan risa, o no te caen bien, pero cuando se va Gabriel Sichero no ha habido reemplazante. Recientemente Miguel Navarro está cumpliendo de buena manera la Pero posición, le falta pero todavía todavía. le falta. Entonces, cuando tú ves que alguien es importante es cuando te deja un Pero es vacío. que tú sabes, Y fue lo que pasó con Gabriel Sichero. el tiempo pone las cosas en su sitio, porque por ejemplo, con Osvaldo Vizcarrondo también fue un central muy criticado. Pero lo de Muy Sichero no se compara sí, con. pero Yo ya creo que un jugador resistir. también Sichero, fue muy Vega, que también ha sido criticado, y con el tiempo la gente ha aceptado que ha sido y un gran con el arquero. tiempo las cosas cada quien pone las cosas en su sitio. El Sí, tiempo así. pone las cosas en su sitio. Y bueno, acá es difícil. Voy a hacer a ver, Inciso. creo que Tomás Rincón, por su carrera, por lo que vale, o sea, por lo que ha hecho, tiene que estar ahí. El capitán todavía es capitán, aunque no juega regularmente en la selección que, Dios mediante, puede estar encaminado a un mundial. Pero particularmente me gusta muchísimo más Pájaro Vera. Entonces, ahí empiezan las dudas. Tomás Rincón tiene que estar. Eh, no voy a mencionar un acompañante porque voy a estar 4-1-4-1. Más adelante, Juan Arango, que no puede faltar. Luis Mendoza, que no puede faltar porque hay que hacerle honor al pasado. Stalin Rivas y Ángel Herrera. O sea, 4-1 y Ángel Herrera puede bajar. Me gustan. A veces hacen trampa, ¿no? Ponen a Juan Arango de 8. No, ya va. Me gustan los 11 que sean Yo funcionales. estuve tentado. Sí, a mí cuando me piden un 11, tiene que ser funcional. Lo que pasa es que luego pensé, esa banda con el zurdo roja y Juan Arango, ¿Quién defiende? aunque funciona en algún momento, ¿no? Tiene que ser funcional. Entonces, ahí Ángel Herrera puede bajar a acompañar pero es 4-1-4-1 y adelante no hay duda. Salomón Rondón. Me duele muchísimo sacar a Giancarlo. Me hubiese gustado jugar con Giancarlo y Rondón. Salomón. Un 4-1-3-2 es como vulgar, si no, no sé si funciona. En ese caso, creo que sacrificaría a Ángel Herrera, claro. Pero bueno, un 4-1-4-1 creo que puede ser bastante funcional, efectivo. Stalin Rivas, aparte de lo que hizo con la selección en Copa América, de que nos regaló, o sea, uno ve, recuerda y ve lo que hizo, y aparte no hay que olvidar que fue el goleador de Copa Libertadores también. No, goleador fue Olgueta, Copa Libertadores. en Copa Libertadores. Libertadores, sí. Ya, pensaba que hablaba de Copa América. No, goleador en Copa Libertadores. Estamos como trayendo una cosa de sí. Stalin Rivas fue muy joven goleador en Copa Libertadores, fue, Con aunque Minerven. otros venezolanos que saltaron al exterior, muchos hablan de Arango, sí, pero el primero que golpeó la puerta de Europa fue Stalin Rivas, y de buena manera. Entonces, estándar Lieja, además, no en cualquier equipo. Entonces, por eso yo reconozco, en mi caso, dejar a Stalin por fuera es un poco pecado, digamos. no, el mío está, pero, lo que pasa es que yo pero Pablo, o sea, Pablo, tú, sí. el primer y el cuarto bate. Sí. Pero bueno, entonces Stalin es importante. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos argumentos, a lo mejor alguno tendrá algo ahí que agregar, pero primero que nada, le damos las gracias por estar 11 años con nosotros, los que están desde el principio, los que se han unido nuevos, nos vemos por ahí, por ejemplo, George Vinotinto, que nos comenta muchísimo. Un abrazo a nuestro querido profesor de literatura del Colegio Los Arcos. También, mira, yo los veo en YouTube, los de siempre. Cruz Córdoba desde el día 1, Mirly Álvarez, que también nos escribe siempre, Arturo Villarreal, Business Cat, que no sabe, es un misterio. No, mira, a ese Business Cat, si está por aquí en YouTube, nosotros, un secreto de conexión, nos dieron un poco de regalo. Y agarramos uno, mira, se lo vamos a dar a él para que venga a buscarlo y verle quién es. Y no fue. Por proteger su identidad, dejó un balón de fútbol, creo que era algo bien chévere. Entonces, bueno, Business Cat, el pana Igor, la gente de Perú y de Chile, un abrazo. En Chile nos hicieron sentir cuando estuvimos allá. Era muy fácil, ojo, esto es muy personal y sin ánimo de sonar petulante. Era muy fácil decir, Coroní, ¿cómo está? ¿Cómo está Televen? ¿Cómo está FM Center, Coroní? Pero la gente se acerca a Coroní, conexión, qué fino, yo lo veo. Y eso a mí me llenó mucho porque FM Center y Televen son plataformas monstruosas, son elefantes que caminan por el Boca, pero que te llamen directamente y te reconozcan por nuestro granito de arena a la cobertura del fútbol, para mí me llenó muchísimo. A la gente de Chile, de Perú, que está fuera del país, el pana que escribió de Indonesia, la gente que escribe de Tailandia, de China, de Colombia,
de Miami, que sabemos que a Pablito también le dicen, mira, Pablito, te vi en Conexión Goleadora, qué buen análisis, o no estoy de acuerdo, porque puede ser perfectamente válido. La gente de todo el país, de Caracas, de San Cristóbal, de Maracaibo, de Barquisimeto, Maturín también nos hemos encontrado muchísima gente que nos acompaña. Entonces, bueno, las gracias. Las gracias por acompañarnos en todo A todos. este viaje. No es fácil sostener un proyecto comunicacional y de fútbol venezolano por 11 años y lo hemos logrado. Hay que sentirnos orgullosos, sobre todo el paso adicional que buena parte, gracias a este muchacho, le hemos dado en redes sociales y plataformas. Y yo hoy estoy muy orgulloso porque teníamos una audiencia cautiva y ahora en algunos productos, algunas posts, algunos contenidos, hablamos de millones, 2 millones, 3 millones. Cuando juega la Vinotinto en Instagram y TikTok son millones, los vemos, millones de personas que nos han acompañado o nos consumen el contenido, que se transformen en suscriptores y en followers también, eso sería bueno. Pero que tu trabajo que haces con tanto cariño, que haces con los recursos que tienes, llegue a tanta gente, te llena el corazón. Así que bueno, de verdad, gracias a todos. No olviden suscribirse, acompañarnos y bueno, hoy si ven en el estreno, feliz Día de las Madres. Y aquí los esperamos porque ahora viene lo bueno, muchachos. Pablo, Sí, señor. viene partido de debido a muerte contra Bolivia, chicos. De Sí, verdad. señor. Gracias a la Spezia Restaurante que siempre nos ha cobijado acá, al Pana Ochoa, que también salió en un video trayendo la Copa Libertadores, el de Lobo Guerra. Lo pueden ver por ahí. Así que nada, gracias. Gracias. Gracias, Gracias. a todos. Gracias. Gracias. A todos. Eso A es lo todos, que le podemos gracias. decir. Gracias Sí. por acompañarnos y nuestra promesa es seguir llevándole y mejorando en nuestros contenidos y acompañando a nuestra selección para hacer un puente entre nuestro fútbol y ustedes. Muchas gracias. Chao.